año 2003 y la empresa número 1 del K-pop, la fundadora, la más poderosa, la más exitosa, con la primera idol que había logrado irrumpir en el mercado japonés con grupo tras grupo legendario, estaba sumida en un mar de deudas y más pobre que villana de novela caída en desgracia. No puede ser. O sí pudo ser. Corea apenas estaba en vías de recuperación del mega colapso económico de los 90s y obvio, como que la gente andaba priorizando tragar kimchi y no seguir idols. Y la industria del K-pop estaba sumida en la desgracia, no solo por la quebritud total, sino porque además el público se había hartado a los grupos idols. ¿Qué? ¡No! Así es, la gente en Corea estaba harta de agrupaciones que consideraban carentes de talento, por lo cual Corea dijo ya basta y le dio la espalda a las agrupaciones, concentrándose en los solistas a quienes sí consideraban talentosos. Ouch. Pero ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, dijo no, a mí nadie me arrebata mi minita de oro con patas. Se arremangó la camisa, se fajó el pantalón y cambió el paradigma del K-pop para siempre. Sean todos bienvenidos a su canal Sin Velos Coreanos en la Lengua, y el día de hoy toca esta historia icónica, legendaria, pilar del K-pop como lo conocemos, gracias al patrocinio de una Casiopea que prefirió permanecer anónima, pero que no por eso le agradecemos menos. Muchísimas gracias por permitirme narrar esta historia digna de novela y por la paciencia eterna. Gracias totales. Y gracias a todos ustedes por seguirme en TikTok, donde estoy subiendo también contenido de K-pop y algo otras cosillas, y por seguirme aquí y en todas mis redes. Todavía no me siguen en todos lados, entonces hay tabla. Y ahora sí, continuamos. A principios de siglo, la SM como que andaba un poco a la deriva sin saber qué hacer con su próxima agrupación. El público era claro, querían talento palpable y algo muy diferente a H.O.T. Así que la empresa comenzó a configurar diversas agrupaciones proyecto para ver cuál funcionaba mejor. Tenían una de baladas, una de rock, una de hip hop, así como hoy en día Hype tiene una hasta de regional mexicano. Así es, esta es una dulce publicidad insolente de mi video resumen de Pase a la Fama, el reality regional mexicano flopeado de Hype. Bien, ¿dónde me quedé? Así, en que la empresa tenía un putero de grupos con laboratorio para ver cuál era más digno de debutar. Pero el problema era que Isuman no sentía que ninguna de las agrupaciones en sí fueran algo extraordinario como para poder contrarrestar la predisposición del público, hasta que la mollera se le iluminó tal cual la rosa de Guadalupe. Y lo descifró todito. La clave estaba en descabezar a cada una de las agrupaciones proyecto. ¿Qué? Así es, el viejo se puso en moda azúcar, flores y muchos colores. y eligió de cada agrupación al morro que mejor pudiera cantar, que mejor pudiera bailar y quisiera que la hermanastra más fea dijera. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Seleccionando a Jaejoon, un niño que quiso ser cantante desde que nació casi, expresándole desde temprana edad a sus padres su inquietud, quienes se opusieron fervientemente. Sin embargo, gracias al apoyo de su quinta hermana mayor familione, pues Jaejoon se animó a participar en el sistema ARS, una especie de red social donde la morritud podía subir audios grabados con el celular y la gente votaba para que los participantes fueran noticiados y pudieran participar en concursos, incluidos los que realizaban empresas de K-pop. Jaejoon quedó en segundo lugar en esta dinámica, por lo cual apenas teniendo 15 añitos viajó a Seúl por su cuenta para participar en el concurso Best Youth del SM, donde quedó número 1 en la categoría masculina, convirtiéndose en trainee inmediatamente, participando de extra en una película para poder pagarse sus gastos, ya que en esos talleres las empresas idols no les proveían albergues a los trainees y estos tenían que resolver solitos mientras entrenaban. Chanmin, un niñato que soñaba con ser reportero deportivo para poder ver partidos de béisbol gratis, pero a quien su mamá convenció de audicionar para la SM. Luego que un cazatalentos de la empresa lo descubriera mientras Chanmin estaba simplemente jugando badminton con sus amiguitos en la escuela. Y aunque su reacción inmediata fue rechazar la invitación, su madre le insistió porque esta quería aprovechar para ver si podía ver a Boa, quedando en shock cuando el niño, que no llevó nada preparado para la audición porque no quería ser cantante, terminó pasando la audición de inmediato tras cantar el himno nacional y aplaudir al ritmo de una canción porque ni siquiera sabía bailar. La cosa fue tan asombrosa que el propio
propio Chanmin decidió convertirse en trainee porque sintió que era un llamado del destino. Aunque un destino algo cruel porque el muchachito resultó ser tan bueno que rápido se posicionó como un trainee con debut seguro, tras además ganar el primer lugar en el concurso Best Youth, siendo bastante rechazado por un buen grupo de trainees que naturalmente no pudieron evitar no tenerle envidia. Un muchachito hiper mega disciplinado y ejemplar, producto de una familia extremadamente rigurosa, quienes obvio se opusieron por completo a la idea de que este persiguiera una carrera musical cuando Jungho pasó la audición en su provincia, teniendo que viajar por su propia cuenta a Seúl para participar en la siguiente ronda de audiciones del SM, donde casi no puede participar porque cuando tocó su turno, estos rechazaron el tape que llevaba y le exigieron llevar una canción en CD, algo que Jungho no consiguió porque no estaba en su rancho, así que le tocó rentar una habitación ultra rascuache para poder preparar una nueva coreografía durante toda la noche, rindiéndole frutos porque inmediato quedó como trainee y ganó el concurso Best Youth. Sin embargo, sus retos apenas comenzarían, porque con cero apoyo de su familia y más bien toda la presión por parte de esta para que renunciara, a Jungho le tocó malabarear 1001 trabajos mientras seguía asistiendo a la escuela en su provincia para no decepcionar a su padre, por lo que le tocaba viajar desde Seúl por las mañanas a su provincia para recibir clases, luego regresarse a Seúl, trabajar y luego practicar. Y cuando en la empresa le pintaban el pelo, le tocaba ir al salón en la madrugada a pintarse el pelo antes de ir a clases para que le permitieran entrar. Y aún así, el morro no tuvo ni una ausencia o llegada tarde durante todos esos años. Jungho, un muchachito comprometidísimo con el canto, tanto que apenas estando en 6º grado inició un grupo musical con sus amiguitos del cole que se convirtió en una pequeña sensación local, llevándolo a buscar audicionar a la SM, donde no solo quedó, sino que se convirtió en el chico dorado, siendo el trainee estrella y modelo de la empresa, quienes planearon convertirlo en el boy masculino en un principio, pero que cuando este llegó a la pubertad, bueno, vean toda esta historia increíble en mi video de su historia. Así es, este es otro momento de publicidad insolente, acostúmbrense. Y Judson, un niño nacido en Corea, pero básicamente criado en Gringolandia, luego de que su familia migrara a ese país, donde a los 15 añitos ganó el primer lugar en el American Music Festival, organizado por la diáspora coreana gringa, lo que llamó la atención de una empresa cazatalentos, Brothers Entertainment, quienes lo firmaron y enviaron de regreso a Corea, donde participó en el Teens Singing Competition Special Awards de KBN, siendo firmado de inmediato como trainee del SM. Y ni siquiera tiempo me deja de poner mi chiste recurrente del SM, porque así de rápido corrió la empresa a debutarlo en el grupo apenas par de meses después. Y así nació Dong Ban Shin Ki, para transformarlo todo a su paso, porque verán, la razón por la que Isuman buscó armar una alineación de ases, cremes de la creme, papuchos de papuchos, talentos de talentos, era porque este tenía unas ambiciones mesiánicas con este grupo. El viejo Suman tenía un sueño en lo más recóndito de su alma oscura, que le surgió cuando él era un jovenazo cantautor de popularidad mediana. Y es que verán, por esos ayeres que artistas gringos fueran a Corea del Sur era una cosa rarísima, por lo que así fuera Pepito Pérez, el país lo trataba como si fuera la segunda venida de Michael Jackson. Por lo cual la visita del artista Leif Garrett fue un fenómeno que el Isumancito no podía perderse, y ahí, viendo a fans coreanas desmayarse por un artista que él sabía que era igual de poco relevante que él, Isuman pensó, un momento, ¿por qué en mi rancho conocen y adoran a estos artistas? Pero nadie me conoce y adora a mí afuera de Corea. Despertando una inquietud en el viejo que más tarde, ya siendo un empresario y habiendo fundado el K-pop, le llevaría a comprender que la clave para no fenecer tenía que ser sacar a sus artistas de la burbuja coreana y aventurarse a conquistar mercados foráneos. Algo que obviamente lo llevó a planificar su plan más osado, preparando una niña coreana para que se convirtiera en la mayor estrella pop en Japón, algo que obviamente lograron con éxito, pero Isuman no solo planeaba tomarse el mercado japonés. Desde que fundó la SM, el viejo sabía que quería ir a por Asia, y así ideó un grupo que pudiese configurarse como el mayor grupo en el continente, bajo el concepto de talento puro y duro, eligiendo los más talentosos de los talentosos y perfectos de los perfectos trainees y llamándoles dioses, porque esos serían los dioses pop de Asia. Dong Ban Shin Ki debutó un 17 de diciembre del año 2003. ¿Qué, Frank?
¡Oh! ¡Ay, carajo! ¿Qué puedo decir? Una chica puede equivocarse, aunque esa sí fue su primera presentación en la historia del grupo. Aún así, la fecha que se toma como su verdadero debut pasó unos días después, el 26 de diciembre, cuando se presentaron en un programa de televisión especial de fin de año de Bob y Britney Spears. Y quiero que se sienten, cierren los ojos y relájense así. Dejando que repercute en mi ano. Bueno, no tampoco, ¿Qué son esas confiancitas? Siéntense y pónganse a pensar el reto de estos manes en pleno 2003, durante el mega peak de Boa, la reina del pop en Asia, y Britney Spears, la reina del pop en Occidente, durante un show sin precedentes, con toda Corea con los ojos puestos en sus televisiones y el mundo a punto de reportar este momento histórico en la cultura pop, un momento que quedaría plasmado indeleble, y estos 5 morrillos tuvieron que debutar ahí. Miren el tamaño de esos huevos. No hay debut en la historia del K-pop más icónico y estresante que este. No lo hay. O sea, si hubiera sido yo, esa mañana me levanto y... Acabas de tener otro ataque de ansiedad. Y lo increíble de esto es que con solo el debut, este grupo revolucionó por completo la industria y la historia del K-pop. Y no estoy siendo hiperbólica. En mis videos de Super Junior y de Junsu, un poquito más de publicidad extra, hablo del impacto que tuvo el concepto musical del grupo, debutando como una agrupación a capela. Tomando este estilo de canto puro con armonizaciones espectaculares y sin ningún acompañamiento instrumental como concepto y carta de presentación para la agrupación, dejando de inmediato boquiabierto al país entero, que tuvo que tragarse sus prejuicios ipso facto cuando el grupo debutó y les dejó sin espacio para que pudiesen señalarlos como faltos de talento. Inmediatamente derrumbando la imagen de lo que era un grupo idol hasta ese momento y forzando toda la industria a reconfigurar sus agrupaciones para que estuvieran al nivel vocal. Pero además, su sola existencia cambió los estándares de cómo se debía ver un grupo. Y es que DBSK era un grupo de full visuales. Era un visual tras visual tras visual tras visual, y entonces estaba el shock del visual de los visuales. Un visual tan visual que inició el rol visual dentro de un grupo. Y con esto, no solo forzaron a la industria a buscar idols talentosos y preciosos, sino que también indirectamente iniciaron uno de los problemas del K-pop. Porque con DBSK como el estándar, inevitablemente nacieron las comparaciones, y con ello nació el concepto de visual hole, o sea, hoyo negro visual, término con el que se comenzó a denominar a los miembros de los grupos que no eran aberrantemente bellos. ¿Por qué? Y por si aquello no fuera suficiente, el grupo debutó con el hasta ese momento concepto escénico más elaborado, como diosas de Asia, no bajo el significado religioso y magnánimo, sino como un hiperlativo de las grandes estrellas asiáticas que serían, y para ello la empresa les dotó de nombres escénicos que acompañaban sus nombres de pila, forzando con esto a la industria a elevar el nivel de sus propuestas conceptuales. Y por todo aquello, su debut de inmediato fue reconocido como un cambio tan grande en la industria, que era una nueva era, una nueva generación, dando con ello inicio a la segunda generación del K-pop. Girl, iconic. Don Man Shin Ki debutó con un tema pop R&B súper dulce de sonido ultra noventero, Hug, que fue un muy moderado éxito medio flopeado, vendiendo menos de 6,000 copias. Ok, sí fue un flop, la verdad. Pero solo durante su primer mes, porque aunque el grupo estrenó la canción en el show de Boy Britney, no lanzó el sencillo sino hasta enero del 2004 y no inició promociones en el show sino hasta febrero. Unos genios de la empresa, ¿eh? Para el segundo mes, la canción comenzó a escalar rápidamente a los charts, tanto de reproducciones como de ventas de álbums, porque el grupo comenzó a promocionar en shows y las morras, obvio, noticiaron la preciosura de sus jetas, mientras que sus papás noticiaron la preciosura de sus voces, y todos noticiaron el mood esperanzador con un toque nostálgico que ofrecía la canción, algo sumamente esencial de la cultura coreana, logrando alcanzar el top 5, granjeándole su primer win en un show musical y permaneciendo en los charts por 10 meses consecutivos. Wow, fantastic baby. Con un éxito así, hasta les va a extrañar que le tomó 6 meses a la empresa que el grupo volviese con su primer comeback, otro sencillo digital con el tema The Way You Are, un popero que funcionó muy bien, entrando directo en el top 2 de los charts, dando paso a que meses más tarde el grupo volviera finalmente con un álbum full, con el cumbión experimentalísimo Triangle, un tema del género inventado por el viejo Suman y su productor mano derecha de la época, Ju Jong-jin, llamado
SMP, cuyas siglas significaban SM, Music Performance, y que consistía en la combinación de un sinnúmero de géneros musicales ultra contrastantes, coreografías muy performativas y demandantes de energía y letras con crítica social. Mira tú, no se inventó eso de cantar críticas sociales BTS en el K-pop, ¿quién lo diría? ¿Cómo te atreves, maldita? Triangle fue una cosa rococó, así ultra maximalista, con un video inspirado en el Olimpo, con maquillajes y peinados ultra extravagantes, futuristas, full efectos especiales randoms, pero carísimos para la época. Elegancia la de Francia. La colaboración con Bois y el grupo de rock Drax, gran cantidad de bailarines, una coreografía pop, hip hop medio teatral, orquesta de cuerdas y rock, pop, y la sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. Cuando les digo que Isumam llevaba haciendo sus despapayes con 1000 canciones en una de toda la vida, no miento. Y tampoco cuando les dije que JYP no tenía lugar alguno en fingir rebrandear la cosa mix pop. Y por todo esto, el comeback resultó en un éxito masivo, vendiendo casi 243,000 copias en su primer mes y topando en número 1 los charts, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos ese año, junto a The Way You Are. DBSK eran los reyes indiscutibles del K-pop en Corea, con un acento tan vertiginoso que esto dio la seguridad al viejo de que era momento de dar los primeros pasos en su plan de conquistar otros mercados. Así, en paralelo a las promociones en Corea, el grupo lanzó un sencillo para Taiwán y China con sus canciones cantadas en chino, el cual procedió a promocionar tímidamente en ambos países, mientras que paralelamente el grupo también lanzó una versión de Hug en inglés en Japón, el cual también trataron de promocionar, pero Japón dijo no. El lanzamiento en Japón fue un completo fracaso, lo cual dejó patidifuso al viejo, que creía asegurado ese mercado gracias al éxito de Bois, por lo cual regresó a su baticueva para tramar su siguiente paso, porque ese mercado japonés él no lo iba a dejar que se le escapara de las pezuñas. No. Así, Isumam reunió a los directivos de la empresa y les anunció que iban a invertirle los dineros a mandar a este grupo rookie, que apenas acababa de lanzar su primer álbum, a Japón a vivir, para que se familiarizaran con la cultura japonesa y aprendieran japonés para que pudieran debutar y posicionarse cual si fueran un mismísimo grupo nipón. Y aunque la reacción inicial de los directivos fue: estás exagerando. Pues como en aquellas épocas no podían sacarlo a patadas de la empresa como hizo su sobrino, pues tuvieron que soportar y aceptar ese plan descabellado. Y mientras el grupo estaba en plenas promociones de Triangle, se mudaron para Japón a comenzar una doble vida. Así es, porque si pensaron que el viejo los iba a dejar simplemente concentrarse en la tarea de aprender un nuevo idioma, familiarizarse a profundidad con la cultura japonesa y debutar y promocionar en otro país, pues se equivocaron. DBSK se mudó a Japón, sí, pero iniciaron un corre-corre entre ambos países, con el grupo viajando de Japón para Corea y de Corea para Japón, a veces hasta 2 veces en un mismo día. ¡Diablos! Pero entonces todo se derrumbó cuando expulsaron a Jaejoon. Este fue a parar a la YG, pero luego entró en coma y fue reemplazado por Sejun. ¿What? Sí, antes de irse para la tierra kawaii, el grupo tuvo que encargarse de una pequeña alucinación colectiva que llevó al fandom a protestar al punto de apostarse tras un evento sin moverse del recinto y sin permitir que circularan los medios de transporte. Y es que en ese entonces los photobooks de los álbums no solo contenían fotos y agradecimientos, también traían otros tipos de información, y el álbum de Triangle contuvo un mensaje que puso al fandom de cabeza, porque el texto decía: ahora estamos preparándonos para un proyecto para mostrarles nuevas facetas de nosotros, no solo mediante actividades grupales, sino también vamos a hacer actividades solistas, o vamos a formar equipos con nuestros amigos quienes están actualmente trabajando duro esperando el día de su debut, y cuando trabajemos en China nosotros también planeamos reforzar nuestras actividades adicionando un miembro chino. ¿Qué puedo decir? Brillante la empresa, después de anunciar que iba a mandar al grupo para otro país, salirles a hablar al fandom de actividades solistas, de debutar proyectos con trainees y la adición de un miembro chino para sus actividades chinas, implicando que no solo iban a adicionar a alguien, sino que encima de verlos irse para Japón, ahora tendrían que subsecuentemente verlos irse para China.
Iniciando con eso una teoría conspirativa que poco a poco, en cuestión de mesecitos, agarraría vuelo. Y es que en el mismo photobook venía una foto que las fans concluyeron era la prueba de que la empresa no solo iba a adicionar un miembro, sino que también iba a expulsar a otro, y que ese miembro sería Jaejoon. ¿Por qué? Porque la foto incluía a todos los miembros menos a él, y en su lugar apareció un chamaco desconocido. Bastando solo eso para que hasta un nombre le inventaran al morro diciendo que se trataba de un trainee chino llamado Seren Sejun. Sin embargo, la cosa reventó hacia otro nivel, cuando en una presentación tiempito después, Joochun lloró mientras cantaba, algo que según él mismo fue simplemente porque se dejó llevar por las emociones de la canción, pero que las fans de inmediato concluyeron que era por Seren Sejun y por la SM, porque la empresa planeaba en realidad sustituirlos todos uno a uno. ¿Por qué? Inmediato las fans comenzaron a organizar boicots, a lo que la empresa respondió diciendo a la prensa que se relajaran, que no iban a sustituir a nadie. Aunque lo del nuevo miembro chino sí sería cierto y sí, comprender el ambiente no era el fuerte de la empresa en ese entonces. Stupid. Generando una explosión nivel nuclear en el fandom, que no solo no querían ninguna adición de miembros, ya fuera en Corea o no, sino que además no creían a la empresa que no iba a sacar a ningún miembro. ¿Por qué siempre tienen que sospechar de mí? Causando un tsunami de rumores cada vez más locos. Como que Jaejoon había firmado con YG tras ser expulsado del grupo, y de la impresión y del impacto Jaejoon había sido hospitalizado y ya así en un master voz de los teléfonos descompuestos que se inventaron de que había quedado en coma. Así que el fandom se organizó aprovechando que el grupo tendría una de sus últimas presentaciones antes de irse a Japón, y básicamente los sitiaron en el recinto en Mall. Ahora sí llegó el final para ti. Hasta que los propios miembros tuvieron que salir a dar la cara y asegurarles que no solo no iba a haber salida de ningún miembro, sino que además tampoco iban a adicionar a nadie nunca, ni siquiera para sus promociones en China, apaciguando al fandom que unos añitos después quedarían como unos absolutos clowns cuando vieron debutar al tal Seren Sejun en Super Junior, porque el famoso morro de la foto que les hizo inventarse toda su teoría conspirativa en realidad era Shibon. Y la foto fue una de las tantas pre-debut del grupo que venían en el photobook en la misma página, que incluía otras fotos con otros trainees. ¡No actúen como estúpidos! Pero en fin, resuelta la tormenta, el grupo partió para Japón, donde al menos tuvieron 3 mesecitos para maratonear sus preparaciones en japonés, por lo cual estos se obligaron a hablar en japonés hasta entre ellos mismos y en sus propios pensamientos, permitiendo que para su debut tuviesen al menos un nivel básico del japonés. Toho Shinki debutó una helada madrugada del 2005 en Japón. Y digo madrugada porque así se sintió, como si el país entero estuviera durmiendo cuando debutaron. Porque nadie más que un puñado de japonesas que les gustaba lo coreano y ya los ubicaban desde su debut en Corea, pues les hizo caso. El grupo debutó en Japón con el cumbión renoventero pop ultra armonizador Stay With Me Tonight, que entró en número 37 en el chart de Oricon, pero que se desplomó casi de inmediato, aun cuando el tema sirvió de OST para el drama japonés Susano Kid. Sin embargo, el grupo ni la empresa se rindieron, y 3 meses más tarde tuvieron su primer comeback japonés con el single Somebody to Love, que charteó aún peor, entrando en posición 40 en los charts, a pesar que el grupo mismo promocionó sus álbums, yendo a estaciones de televisión y oficinas de medios a regalar sus álbums, haciendo presentaciones improvisadas en medio de la calle, poniendo bocinas en su camioneta y paseándose por las calles para hacerse oír. La situación era catastrófica para un grupo de la talla de DBSK, que en Corea la estaba rompiendo, por lo cual la SM y la empresa que manejaba el grupo en Nipponlandia, Avex Group, se apresuraron a organizar un festival donde el grupo se presentó junto a los demás artistas de la empresa con la esperanza que esto atrajera una multitud de fans, pero... ¿Cuál multitud? Solo son 3. ¿Nunca has oído decir que 3 ya es multitud? A los japoneses simplemente no les interesaba el grupo. ¿Por qué? Pues porque todo estaba en contra de ellos. Y es que si el público coreano tenía una mala imagen de sus idols en términos de talento musical, el público japonés tenía una peor imagen sobre los idols en general. Oh no, this is going real bad. Y por si fuera poco, en Japón el grupo tenía que lidiar con un prejuicio aún peor, porque Toho Shinki no eran japoneses. Y si la xenofobia entre ambos países es terrible hoy en día, imagínense cómo era hace 20
años. Al no poder hablar fluidamente y tener un marcado acento de principiante, el público japonés inmediatamente les negó cualquier oportunidad. Las puertas de los grandes shows musicales o festivales estaban cerrados para ellos, y los pocos espacios en donde podían participar siempre eran tratados como los segundones, siempre después, detrás y de menos que cualquier artista japonés. Ay, no, me fui. Ay, mi valeriana. Pero este ni siquiera fue el peor obstáculo que tuvo el grupo, porque su peor obstáculo y lastre fue la propia SM. Porque ¿cómo es posible que después de haber logrado con éxito el maravilloso proyecto que fue hacer triunfar a Boa en Japón, a la empresa se le ocurre que para este grupo que planearon desde pre-debut que lo lanzarían al mercado japonés, pues no le enseñarían el idioma y la cultura desde pre-debut y en su lugar esperarían a que estuvieran tacleados a reventar con un comeback sobre el lomo para mandarlos a aprender todo desde cero? Estoy mortificada. Y es que la empresa quiso ahorrar mezquinamente en cada paso con Donman Shinki. El grupo tenía un dormitorio del tamaño de un dedal en Corea, bajo la excusa que era porque querían que ellos se volvieran como hermanos. Y si creen que les daban, aunque sea un sueldo simbólico, a partir del debut como hacen hoy en día, No. y consideren que la mayoría de estos morros eran pobres nivel Mariala del barrio, no pagarles era simplemente inhumano. ¡Maldita! Y claro, como moverlos en Japón y ponerles dormitorio en el país y profesores del idioma eran un gasto para la empresa, pues las condiciones que les dieron en Japón eran aún más deplorables. Un dormitorio sin condiciones y ensardinadísimo, un transporte mínimo, migajas de comida y hasta tenían racionado el maquillaje. Por lo que obviamente la tacañería de la empresa fue un obstáculo en su éxito, porque para posicionar un grupo, para abrir las puertas de la industria, para marketear, hace falta plata y la SM simplemente no la quiso poner. Y en su lugar sacrificó a los miembros a que trabajaran como si estuvieran en la empresa más pitera de las piteras, sin respaldo, sin apoyo, manejándolos de la peor forma y encima sin casi personal. Pero no había tiempo para lágrimas, porque apenas 2 meses después de su comeback japonés, DBSK volvió a Corea con su siguiente comeback. A casi un año de su último comeback, que había sido apenas su segundo comeback, les recuerdo, el grupo volvió con Rising Sun. Contrastando completamente con su obra japonesa, Rising Sun continuaba el sonido de su lanzamiento previo con otro tema SMP. El comeback funcionó increíblemente, topando charts en número 1, vendiendo alrededor de 300,000 copias y ganando un Desan en los Mnet KM Music Video Festival, o sea, los Mama OG, por su video musical, a pesar de no incluir a Jaejoon. Y no porque lo fueran a sustituir por Seren Sejun, sino porque se lesionó la pierna durante los ensayos coreográficos del comeback. Y la empresa le importó tanto, pero tanto, que aún así siguió adelante con el comeback tal y como estaba planeado, al punto que incluyeron a un bailarín enmascarado para sustituirlo en las escenas de baile. Oh, jeez. Apenas 6 meses más tarde, Toho Shinki volvió en Japón con el lanzamiento Asuwa Kurukara, que fue elegido como el ending del anime One Piece, lo cual hizo al grupo mucho más reconocido en el país nipón. Sin embargo, esto no reflejó un ascenso significativo en ventas o charteo, por lo cual Avex cambió la tónica de las promociones en Japón. Al mes siguiente lanzaron como una especie de repackage, e inmediato para las promociones, el grupo realizó un tour a través de 11 ciudades japonesas, en recintos muy pequeños y desvencijados, pero que finalmente les traerían un avance significativo cuando al término del tour lanzaron 2 sencillos, Begin y Sky, y este último lograra chartear brevemente en la posición 6 de Oricon. Sin embargo, era hora de volver a Corea, así que el grupo tuvo un nuevo comeback con 2 title tracks, Ojun Banha y Balloons, 2 polos opuestos musicales, con el primero siendo un tema SMP, mientras que el segundo era un tema pop bubble ultra empalagosamente cute y lleno de ello, convirtiéndose en un éxito hipermasivo en Corea, siendo el álbum más vendido del año y charteando por el resto del año y además el año siguiente completo. Yes. Pero estando en la cima total, tuvieron que volver a la nubilidad total en Japón para lanzar Miss You, que mostraba un Toho Shinki muy empoderado con el japonés, finalmente percibiéndose cómodos en el idioma, lo cual les granjeó entrar brevemente en el chart Oricon en posición 3, por lo cual el grupo se apresuró a volver 4 meses más tarde con el álbum Five in the Black, logrando entrar en el top 10 de Oricon. ¡Qué bien! Pero desplomándose rápidamente de nuevo. ¡Qué mal! Así que nuevamente llevaron a cabo un tour en ciudades japonesas, pero esta vez en recintos un poco más grandes, que poco a poco aumentaron
comenzaron porque todo el trabajo duro del grupo comenzó a cosechar frutos. Inundada, pero jamás vencida. Más y más personas se enteraron de los conciertos geniales de este grupo coreano que cantaba full en vivo y con toda la pasión. ¡Ay, ellos quiénes son! Y así, viendo los números crecer, Avex decidió dar un salto de fe y reservarles la icónica y respetadísima arena Nippon Budokan, un espacio tan especial que se considera uno de esos recintos donde o la haces o te quedas. Y Toho Shinki sí que supo hacerla. Su concierto lleno de emociones a full, toda la pasión y el talento se desbordaron más allá del mismísimo evento. Y cuando al cerrar el tour el grupo lanzó 5 sencillos digitales, todos entraron en el top 5 de Oricon. Mientras que la colaboración con la cantante Kumi Koda para el tema Last Angel terminó siendo utilizada como banda sonora de la película Resident Evil Extinction, permitiéndoles chartar bien y además granjearse un MTV Video Music Award por mejor colaboración en los premios en Japón. Sintiendo por fin el éxito en la nuca, Avex decidió lanzar otro sencillo digital más 2 meses después llamado Purple Line, que se convirtió en su primer lanzamiento en posicionarse en número 1 en Oricon. Por lo cual, para promocionar su siguiente álbum, T, la SM, accedió a postergar el comeback coreano que tenían programado para apostarle todo al triunfo del grupo en Japón. Por lo que los miembros fueron divididos en equipos y enviados a promocionar cada uno por su cuenta, esta vez sí en shows y medios en diversas ciudades, logrando duplicar las ventas de sus álbums en el país y charteando de forma sostenida en el top 5 de Oricon. ¡Sí! Por lo que rápidamente Avex anunció un nuevo proyecto de singles que lanzarían semanalmente durante 5 semanas, que incluirían un tema grupal y un solo, lanzando Two Hearts, Runaway, If, Close to You y Keyword. Cada uno no solo entrando en los charts, sino manteniéndose en estos por varias semanas. Así que para consolidar el éxito, los mandaron de nuevo a hacer un tour por Japón, pero esta vez en recintos grandes que llenaron por completo. Y para concluir el tour, lanzaron el single doble Beautiful You y Senen Koi Uta, de los cuales el último fue utilizado como OST para el drama coreano The Legend en su emisión en Japón. Y aunque el drama fue un flop y hard, aún así la canción se posicionó número 1 en Oricon, haciendo historia como el primer grupo extranjero en lograr 2 números 1 de corrido. Sí. Toho Shinki lo había logrado. Había podido superar todos los obstáculos en su contra y se estaba posicionando como uno de los boy groups más exitosos en Japón. Así que era hora que DBSK regresara, no sin antes lanzar otro single doble en Japón, claro está. Así, a 2 años de su último comeback coreano, Dongban Shinki haría su regreso con el cumbión de cumbiones, artes de artes, ricura de ricuras, Merotic, una canción completamente diferente a lo que el grupo había lanzado previamente, con un tema electropop dance con toques R&B muy sensual y un concepto. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Convirtiéndose en el mayor éxito del grupo, siendo el primer álbum en 6 años en vender más de 500,000 de copias en Corea, por lo cual la SM y Avex obvio corrieron a lanzar el tema en su versión japonesa al siguiente mes, teniendo tan buenos resultados que para final de año Toho Shinki se convirtió en el primer grupo coreano en ser invitado al festival de fin de año Kohaku Uta Kasen, asentando el reconocimiento y respeto del grupo en el país nipón. Así que claro está, las empresas no perdieron oportunidad para que el grupo sacase un single triple que funcionó muy bien, así que uno de sus temas, Bolero, fue utilizado como OST para el filme japonés Dance Subaru, donde el grupo fue invitado a participar en un pequeño cameo. Así que el grupo se embarcó en su 4º tour japonés, cerrando con un concierto en el Domo de Tokio, no sin antes lanzar un nuevo álbum en el país nipón. Y entonces, Okay, everybody, that's a wrap. es que había una última cosa que el debut de DBSK había traído a la industria que no les he mencionado aún. Verán, alrededor de 2 años antes que DBSK debutara, Shinhwa, su grupo predecesor, había terminado su contrato y rechazado la oferta de recontrato que les hizo la empresa, marchándose todos juntos para construir su propia empresa y pelearle legalmente el nombre y marca del grupo a la empresa, ganando y dejándolos como novia de pueblo abandonada. Ahora soy más miserable
miserable que nunca y soy un desastre. Y me muero de hambre. Lo cual no le gustó nadita de nada al viejo Suman, quien a esas alturas había perdido 2 de sus grupos por el maldito contrato de tan solo 5 años que era el estándar en esa época. Así que Sumancito se puso en modo... ¡Qué altanería la de la servidumbre! Y elaboró un nuevo modelo de contrato para su próxima agrupación que duraría el doble, o sea, 10 años. Girl, you better chill. Y tienen que entender, Chanmin, Juno, Yuchun, Jaejoon y Junsu todos eran menores de edad cuando firmaron su contrato debut. Y no me vengan a decir, pero sus papás debieron saber que no tenían que firmar porque no sabían. La SM los embaucó. Les mintió que este era el estándar. ¿Y cómo no iban a confiar en la empresa más grande y fundadora del K-pop con los artistas más renombrados y exitosos del país? Además, la mayoría de los miembros se habían ido de sus casas cuando tenían 15 años en contra de la voluntad de sus padres por sus propios medios a Seúl para tratar de convertirse en artistas. ¿Ustedes creen que estos morros no iban a presionar a sus padres o hasta emanciparse con tal de debutar? Vaya, no lo había visto de esa forma, pero es cierto. Tanto los padres como los miembros cayeron redonditos en la trampa del SM. Todos menos uno. Juno. Bueno, él sí cayó. El que no cayó fue su padre. Porque el don era abogado. Y claramente supo que este contrato era una patraña esclavizadora. Por favor, si solo es una llovizna. Así que se negó a firmar y Juno aceptó su negativa, pues ya se sentía con la suficiente culpa de haber decepcionado a su padre al irse a tratar de ser un idol. Y así iba a ser la cosa. La empresa iba a sustituir a Juno, pero Junsu y Jaejoon se resistieron. ¿Y cómo no? Para ese punto los tres llevaban años siendo trainees y compartían historias similares, edades y una realidad económica limitada. O sea, eran pobres. Que darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Ah, madrinita, a ver, ¿qué nos ha dado? A ver, los riquillos tienen de todo ocio. Pero nosotros, pues, naranjas. Junsu y Jaejoon batallaron tanto insistiendo que la SM... Repito, la SM... se dio por vencida y negoció con el padre de Junho directamente firmando un contrato de menos años. Sin embargo, después del éxito intempestivo que fue su debut, a la empresa no le pareció suficiente tenerlos presos en un contrato de 10 años. Y como todos, menos Chanmin, a esa altura ya eran mayores de edad, y Suman mandó a sus representantes legales a las espaldas de los miembros. ¡Volad, mis pequeños, volad! Y bajo manipulaciones y engaños, hizo firmar a los padres una extensión de 3 años más. Algo que los miembros descubrieron años después y obviamente no les pareció ni un poquito, lo cual los llevó a ponerse en modo ¡Tiemblen, cucaracha! ¡Que aquí va el terror del llano, caray! y sentar a la empresa para negociar cambios. Y cambios se lograron, no en la duración del contrato, pero sí en muchos otros problemas que tenía esa trampa mortal llamada contrato. Porque encima de atarlos a la empresa por 13 años, encima les pagaban una miseria. Y aunque la negociación fue dura y difícil, porque Suman se puso casi que en modo ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. al final lograron algo de libertad creativa y algunas mejoras económicas. Sin embargo, esto no apaciguó a los miembros, al menos no a todos. Porque como habrán notado por la lista de comebacks enormes que les relaté, los miembros encima de todo estaban extremadamente sobreexplotados. Y si no me creen, evalúen que en adición a todas las actividades que les relaté, en paralelo el grupo tuvo 3 tours por Asia y lanzamientos en diversos idiomas en diversos países. Y que aunque el grupo parecía estar concentrado en Japón y Corea cuando promocionaban sus lanzamientos, de hecho no lo estaban, viajando constantemente, incluso más de una vez al día entre ambos países y a veces hasta un tercer país en un solo día. Y es que ahí estaban en la cima, en su mayor peak, mientras vivían un infierno de agotamiento extremo, lesiones, enfermedades producto de la explotación. Tenían éxito, pero ¿a qué costo? Habían cumplido su sueño, pero no podían disfrutarlo. Y encima estaban empobrecidos, consumidos y atrapados. O sea, la SM ni siquiera los protegía de las Sasaengs. Y las Sasaengs de DBSQ estamos claros que son las peores de la historia, ¿no? O sea, una literal trató de desvivir a Juno. Como pueden ver en mi video de idols que casi se nos van para el otro mundo, soportan, hace rato no les hago publicidad. Bien, ¿dónde me quedé? Así, en el final
de todo. Tras una negociación miserable que apenas si les había provisto de mejoras, el grupo recibió una oferta para trabajar con una marca. La oferta no era para DBSK como grupo, sino a Juno, Changmin, Jaejoon, Yuchun y Junsu personalmente. Y no se trataba únicamente una oferta para ser los modelos, sino para volverse inversionistas. Sería la primera vez que tendrían algo propio, algo que en las avariciosas y cerdas manos de la SM no estuvieran metidas. Pero la SM tuvo que ser la SM. La empresa se negó rotundamente a negociar. Querían el contrato de la marca y lo querían todo para ellos. Y lo demás es historia. Jaejoon, Junsu y Yuchun demandaron a la empresa para romper sus contratos, cambiando a la industria para siempre. Y si quieren saber el porqué más desde una óptica personal de los miembros que se fueron, pueden verla en mi relato de la historia de Junsu, ya sin chiste de publicidad. Porque yo aquí voy a relatar desde la óptica de los que poco se habla, los que se quedaron. Porque Juno y Changmin también perdieron a sus amigos y colegas, aquellos con los que reunían dinero para comprar un panecillo que dividían entre 5, a los que sostuvieron y en los que se sostuvieron cuando colapsaban. Y a pesar que desde nuestro punto de vista actual, tras todo lo que sufrieron los que se fueron, 계속 세 사람에 대해서는 얘기가 안 되다 보니까 방송국에다가 우리는 투자를 해가지고 5년 이상을 투자를 해서 우리한테는 컨택을 안 하고 우리의 또 컨셉이 있고 다 그러는데 그런 거하고 전혀 상관없이 아이들을 출연시키거나 하는 것은 굉장히 불공정하다. 이렇게 되면은 우리나라의 산업이, 이 K-pop의 산업이 살아나갈 수가 없다. Aunque pareciera que quedarse fue la opción más fácil y segura, realmente no lo fue. Poco se puede hablar de la verdad o el lado de la opinión siquiera de Juno y Changmin en su momento, porque prácticamente nunca los dejaron hablar, ni la SM ni el padre de Juno. Y es que en este atolladero, sorpresivamente, uno de los mayores voceros del lado de la empresa fue el padre de Juno. Sí, el que se negó originalmente a firmar el contrato de su hijo con la empresa. Como el padre de Juno era abogado, este emitió varias entrevistas y comunicados virtiendo su opinión del asunto, específicamente sobre el tema de la marca de cosméticos, lo cual no consideraba algo ético o que estuviese a la altura de un grupo con el renombre de DBSK. Y voy a ser clara. Basta conocer un poquito de la familia de Junho para darse cuenta que es una familia patriarcal con roles ultra tradicionales, al menos en su jerarquía, con un padre dominante y riguroso al que Junho de forma muy obvia le tenía pavor. O sea, recuerden cómo, a pesar de haberse ido por su cuenta y estarse manteniendo solo en la ciudad, nunca dejó de ir a su escuela en su ciudad para no decepcionar a su padre. Y no digo que Junho no pudiera opinar lo mismo que su padre, pero definitivamente lo que sea que pensara fue bajo la influencia de él. Y Changmin pues no dudo que a su vez fuera influenciado por su líder, Juno. Siendo Changmin el magne con apenas 15 añitos cuando debutó, ¿no se imaginan una dinámica de hermano mayor entre ambos? Además que los padres en ese punto tenían algo de comunicación y no me imagino a un padre de Juno que no haya hablado con el resto de padres porque el tipo se ve que tiene un rollo con el liderazgo e imponer su voluntad. Pero tampoco digo con esto que fueron lavados del coco o que los miembros que se fueron no fueron a su vez influenciados por esa marca y seducidos con que por primera vez se les tomara en cuenta como individuos. Así como tampoco niego que seguramente, aunque sus padres les aconsejaron lo contrario, estos por la rebeldía natural de la edad hayan tomado una decisión que pudieron evaluar mejor. Aunque jamás voy a condenar y juzgar a alguien que busca su libertad, porque personas han muerto para garantizar ese derecho y ninguna empresa nefasta o sistema corrupto puede negarnos un principio humano como ese. Pero así tampoco puedo dejar de ver a Changmin y Junho como víctimas, de quienes hasta el día de hoy no sabemos su opinión real de lo que pasó, su punto de vista, su verdad más personal, porque nunca se les otorgó esa libertad. Junho y Changmin en su momento solo emitieron un comunicado exigiéndole a los miembros que se fueron que regresaran, pero fue un comunicado por escrito, del que no sabemos hasta qué nivel tuvieron influencia del padre de Juno y la SM. Mientras que las otras veces que hablaron del asunto fue durante el primer comeback como dueto, donde de forma muy clara replicaron el discurso de la empresa, salvo por la clara idea de que los demás miembros iban a regresar en algún punto y la palpable tristeza de que estos ya no estaban.
lo hice con mis lágrimas. Y hay que comprender algo importante. El futuro también fue escalofriante para Jungho y Chanmin, a pesar de quedarse. O sea, imagínense, el grupo perdió a más de la mitad de los miembros, y no cualquier miembros. Perdieron a su main vocal, su lead vocal y su main rapper, pero además 2 de los miembros más populares y a su visual y centro. ¿Qué iban a hacer el Maknae y el bailarín? Dijeron todos y dieron por muerto el grupo. ¡Ay no! ¡Es el fin! ¡Fin! ¡El fin! Lo cual fue un absurdo, no solo porque vemos el éxito que tuvieron como dueto, sino porque Chanmin y Jungho no eran simplemente el Maknae Cute y el bailarín. DBSK era un grupo a capela, les recuerdo. Cada uno de ellos era un gran vocalista, y aunque Chanmin por su edad inició como un vocalista más discreto, para sus 19 años había desarrollado un vozarrón poderoso. Además, recordemos que Lee Soo-man seleccionó a los mejores trainees de los mejores trainees. Cada uno sabía cantar y bailar, así que no es como que Chanmin no pudiera seguirle el paso a Jungho o que Jungho no pudiese cantar al nivel de Chanmin. No. Pero eso es algo que no veía Lee Soo-man. ¿Ustedes creyeron que el viejo y la empresa querían quedarse a Chanmin y Jungho porque les importaban ellos como artista y DBSK? No, mis amores. El viejo y la empresa solo querían usarlos para ganar la batalla legal contra los otros 3. Pero la SM, y en especial el viejo Soo-man, no creían en Chanmin y Jungho. Por lo cual, a pesar de salirse de su empresa, Yuchun, Jaejoong y Junsu pudieron volver rápidamente, reconfigurándose como un trío llamado JYJ y teniendo actividades como tal poco más de medio año después. Mientras que Chanmin y Jungho, amordazados y ensotanados. Re fácil que les fue quedarse en la empresa, ¿eh? Y todo esto con Lee Soo-man planificando adicionar miembros al grupo y redebutarlos como una nueva generación de DBSK o simplemente ensotanarlos por siempre, cosa que no es rara en la empresa, ¿no? Cof, 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 kibum. Pero Chanmin y Jungho nunca dieron por sentado nada. Volvieron a los estudios a entrenar cual si fueran rookies para con los pedazos rotos de DBSK ver cómo podrían hacer ellos para acarrear en el lomo semejantes leyendas. Mientras le insistían al viejo Soo-man que ellos solos podían y le suplicaban por un chance de demostrarlo. Y ese chance llegó poco más de un año tarde. No porque el viejo les tuviera fe, no, sino porque el viejo quería salvar la imagen de la empresa que estaba quedando como clown, porque no solo los miembros que se fueron les estaban ganando las demandas una tras otra, sino que además acababan de lanzar un muy exitoso álbum. Así que la empresa desenterró a Chanmin y Jungho solo para disimular su ardor y guardar las apariencias de que todo estaba yendo a su favor. ¿Eso qué fue? Le dicen migaja. Por lo que la empresa les permitió presentarse en el SM Town de ese año, y con las miradas de toda Corea en ellos y la total falta de fe de Lee Soo-man, Chanmin y Jungho se tomaron ese escenario como si nunca hubieran estado ausentes y como si DBSK siempre hubiera sido un dueto, cerrándole el hocico al viejo mañoso, quien reconoció que ambos eran suficientes para mantener vivo al grupo. Sí, me siento bien. Es un momento. Es un momento feliz. Naciendo así, TVXQ. ¿Qué? Así, llegó a este momento. El momento que prometí desde mi video de Junsu. El momento de decirles por qué llevo todo el pinche video diciéndole de diferentes formas al grupo y por qué le llamo DBSK cuando el puto video se llama TVXQ. Y el momento de explicarles para que no queden como idiotas como yo cuando les pregunten qué prefieren, si DBSK o TVXQ. Ustedes piensen que nada más les están preguntando por una cuestión de romanización. Verán, el nombre de TVXQ no es TVXQ. Oh, no. Así es. El nombre de TVXQ en realidad es Dongban Shin Ki. Así los llaman en Corea. No les abrevian el nombre a siglas. A lo sumo lo abrevian Dongban, porque el nombre del grupo está escrito en caracteres chinos. ¿Por qué si son coreanos de Corea? Porque el nombre que Lee Soo-mancito les quería poner sonaba del nabo en coreano. Whatever. Entonces, ¿cómo llegamos a TVXQ? Se preguntarán. Bueno, como en esos ayeres una internacionalización como la que existe hoy día no era algo ni soñado, las cosas relativas a la imagen internacional de los grupos eran un poco a lo vale verga, digamos.
Las empresas no planificaban de antemano la imagen internacional de sus artistas y más bien iban haciendo las cosas en el camino y como cayeran. Por lo cual, al principio no había una abreviatura como siglas del nombre. El nombre era Donban Shinki y soporte. Pero obvio, estar escribiendo el nombre para los fans internacionales y más aquellos que no hablaban coreano era algo complicado. Por lo cual los fans internacionales comenzaron a abreviarlo DBSK, porque esas son las siglas de Donban Shinki. ¿Y el TVXQ para cuándo? Falta, porque Donban Shinki es solo uno de los nombres de TVXQ. Porque cuando debutaron en Japón, romanizaron Donban Shinki al japonés para que de entrada el público japonés no identificaran que era un grupo coreano, por lo de la xenofobia que les dije. En Japón, el grupo se llamó Toho Shinki. Sin embargo, son los medios japoneses que comienzan a utilizar la abreviación TVXQ, porque como les dije, el nombre del grupo, a pesar de estar en coreano, está escrito con caracteres chinos y el nombre chino de Donban Shinki es Donban Shinchi, cuyas iniciales son TVXQ. Por eso se llamaba así. Pero como les dije, a la empresa en estos ayeres les daba igual. Usaban poco el nombre abreviado y cuando lo usaban, lo mismo usaban DBSK que THSK que TVXQ. Y es hasta la ruptura con los miembros que se salen que tanto la SM como el fandom universalizan el uso de TVXQ como una forma de separar un antes y un después del grupo. Para el fandom, en lugar de referirse a estas etapas como OT5 y OT2, haciendo referencia a los números de miembros como la mayoría de fandoms de grupos que han perdido miembros, les Casiopías lo identifican como DBSK, el grupo con todos los 5 miembros, mientras que TVXQ es TVXQ en su totalidad, tanto como dueto como en sí la identidad propia del grupo. Al menos cuando se usan las siglas, porque como dije en Corea y la mayoría de Asia es Donban Shinki y en Japón es Toho Shinki. Y ya sé que están pensando que me tiré mucho texto, pero no tienen idea del despije que es investigar la era debut de este grupo y cómo pasé sin encontrar ni shit de información relevante al principio porque no sabía que nadie les decía TVXQ en esa época. ¡Me humilla! ¡Me desprecia por esa! Y no estoy segura que pueda perdonarlo. En fin. Bien, ¿dónde me quedé? Así, TVXQ renació ya oficialmente con su primer comeback coreano como dueto, Keep Your Head Down. Un tema que fusionaba el sonido que se volvió característico del grupo con un nuevo y completo sonido, fusionando el característico SMP, presente en varios de los comebacks coreanos del grupo, con un electropop, electro-hip hop, dándole una sonoridad muy diferente, pero a la vez familiar. A la vez que visualmente el grupo cambió a un concepto sofisticado, vanguardista y maduro, combinando un baile mucho más elaborado y pulido. El comeback fue un increíble éxito, vendiendo más de 230,000 copias, topando en número 1 los charts por 2 semanas consecutivas y convirtiéndose en el álbum mejor vendido en Corea ese año, disipando cualquier duda sobre la nueva etapa de TVXQ y labrando el primer escalón de una escalinata infinita de éxitos tanto en Corea como en Japón, donde su popularidad no mermó, todo lo contrario, aumentó, volviendo con el single Superstar que recibió la certificación de oro, meses después lanzando el álbum Tone que recibió certificación de platino y realizando un tour de gran escala en el país nipón, concluyendo con 3 días consecutivos de conciertos en el Domo de Tokio con sold out absoluto, algo únicamente logrado por Michael Jackson y Backstreet Boys. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar, pero no este hombre. Vuelve a tu lugar, lágrima. Y romperían una infinidad de récords con su siguiente tour japonés, un tour de domos. Igualmente todo sold out, siendo el primer acto coreano en lograr algo así. Sus subsecuentes comebacks en Corea comenzaron a mostrar un inevitable declive porque todo lo que sube tiene que bajar. Sin embargo, el grupo siguió vendiendo conciertos hasta reventar y sus lanzamientos han vendido muy bien, manteniéndose así por casi ya 21 años. Oh my goodness. That's the most badass thing I've ever heard. Pero más importante es el aporte que como duetos TVXQ ha tenido para la empresa y para el K-pop, porque teniendo más libertad creativa y forzados a explorar muchas más opciones debido a lo restringido de su alineación, el grupo ha sido un faro de vanguardia atreviéndose a experimentar con lo visual, coreográfico y musical constantemente. Ejemplo de ello es la coreografía sin igual de Catch Me, que es casi como estar viendo una representación teatral, o Spellbound, que demostró no solo que el dueto seguía teniendo
teniendo esa riqueza vocal exquisita, sino que además es tremendamente versátil con un tema retro jazzeadito con mucho soul. Y sus éxitos no se limitaron a la agrupación. Ambos miembros debutaron como solistas, demostrando por qué Lee Soo-man los vio como los más talentosos de los talentosos y los eligió para el grupo. Porque en sus facetas solistas, ambos han demostrado una riqueza musical y un despliegue de talento admirable. Por lo cual no puedo evitar sino recomendarles que revisen su discografía, en especial sus últimos álbums, My Bad de Chanmin y el álbum de Jungho, I Know. Y por supuesto, si se trata de recomendaciones, no puedo dejar de recomendarles su último álbum coreano 20&2, que conmemoró su 20º aniversario, así como su último álbum japonés Zone, que marca su 20º aniversario de debut en ese país. TVXK caminó, sufrió y murió para que TVXQ pudiera renacer y volar. Sus historias dejaron a su paso mucho dolor y señalamientos que aún hoy en día oscurecen tanto a los que se fueron como a los que se quedaron. Pero yo más bien creo que los enaltece a todos. Un grupo de adolescentes sin nada más que talento espectacular, un tesón sin límites y valor a raudales que sacrificaron sus vidas personales, sus familias, sus cuerpos y su salud para lograr lo impensable y cambiar lo imposible. Y en cuyas 5 espaldas reposa la historia completa del K-pop, porque sin TVXQ el K-pop no existe. 잊지만 날 잊지만 그리고 나도 기억하지만 맑았던 하늘은 소나기처럼 소나기처럼